Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alberto González y por petición de la asociación LinuxSec pues he venido a daros una charla sobre qué es Debian, de dónde sale, quién la hace, cómo se hace y qué diferencia hay entre el proyecto Debian y otras distribuciones Linux que existen en el mundo. Bueno, yo soy usuario de Linux hace ya algo más de una década. No empecé con Debian, porque en aquel entonces pues Debian era para gente que sabía y era muy difícil. Hoy sigue existiendo un poco ese tópico, aunque la realidad no sea fiel al tópico. Soy desarrollador de Debian desde el año 2001, o sea que llevo ya también algo más de una década de desarrollador. No soy uno de los desarrolladores más famosos, no soy uno de los desarrolladores más importantes, pero aporto mi pequeño grano de arena que, junto con otros miles de desarrolladores o de colaboradores en el proyecto, pues son muchos granos de arena y hacen de Debian una gran distribución, como veremos más adelante. Y profesionalmente pues me dedico al software libre. Realizo consultoría en empresas de software libre, llevo la administración de sistemas de diferentes empresas también y doy formación a organismos públicos y a empresas. Es decir, que esto del software libre, pese a que la gran etiqueta sea gratuito, pues en realidad es algo de lo que uno se puede ganar la vida y se puede vivir perfectamente y se puede hacer un negocio basado 100% en el software libre, siempre teniendo en cuenta que si el software libre te permite vivir de él, pues tú tienes que intentar devolver un poco a esa fuente de la que extraes tus beneficios, y esa era un poco mi idea cuando me hice desarrollador de Debian. Tengo un sistema operativo, tengo unas utilidades, un navegador, una base de datos, un servidor web, un montón de software que me está permitiendo desarrollar mi profesión. Voy a intentar aportar un poco al mismo sitio de donde vienen todos ellos para que aquello no se seque y la gente que participa no se canse de participar, de ser los únicos. Bueno, antes de hablar de Debian, debemos de hablar de lo que es la base de Debian, de lo que es el motivo por el que existe Debian, por el que existen otras distribuciones, que es el software libre. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es el software libre? Casi todos. Bueno, el software nació originalmente libre, no es un invento relativamente reciente, no es un invento que, digamos, podamos atribuirle al señor Stallman, aunque su labor es vital, es muy importante, pero hace mucho tiempo el software era prácticamente libre. En los años 50, 60 el software se desarrollaba por universidades, por grandes organismos, algunos de ellos públicos, y era corriente el intercambio de software, tanto en formato binario como en formato código fuente, entre estas universidades o organismos de investigación, y era normal que el software se compartiera. Sin embargo, las grandes empresas vieron que si en vez de compartirlo lo cobraban, pues ganaban más dinero. Y el software empezó a ser cerrado, ¿vale? Pero en su origen el software no era cerrado, no era la filosofía. A partir de los años 70 se empieza a hacer bastante más presente el software propietario, el software como un negocio, y se empieza a limitar el acceso al código fuente y las capacidades que los usuarios tienen de actuación sobre ese software. Entonces, a principios de los 80, un señor que es muy peculiar, que tiene unas pintas curiosas y que tiene un comportamiento atípico, características, por otra parte, yo creo necesarias para hacer grandes cambios en la sociedad. Gandhi no era un tío de corbata. Pues el señor Stallman decidió que el software debería ser libre, que el software no debería de imponernos restricciones a nuestro uso y no debería de ser una barrera entre nosotros y el hardware del que somos propietarios o las funciones que obtenemos del propio software. Entonces decidió que el software debería ser libre. Y para ello lo que hizo fue redactar a grandes rasgos 4 grandes libertades que deben de cumplir el software. El software debería de no restringirte su uso, debería tener libre uso. Es la libertad cero, es la que permite que tú el software lo uses cuando, cómo y para lo que te dé la gana, ¿vale? El software no puede decirte esto no se puede usar para hacer el mal, o no se puede usar en una empresa, o no se puede usar en un país. La segunda libertad es la capacidad
de que tú puedas estudiar cómo funciona el software, el acceso al código fuente. Hoy estamos muy acostumbrados a comprar un portátil y que traiga un sistema operativo, o a comprar un teléfono móvil y traiga un sistema operativo, pero lo que hace ese software no tenemos ningún conocimiento de ello. Sí, hace lo que nosotros esperamos de él, abre un navegador, navega por internet, abre una suite ofimática, escribe un documento y lo puede imprimir. Pero ¿qué está haciendo por detrás? ¿Cómo lo está haciendo? Normalmente no tenemos acceso a ese conocimiento. Y eso es algo que nos restringe mucho, porque no sabemos qué está haciendo con nuestros datos personales, porque no sabemos si está haciendo de forma óptima el trabajo que esperamos de él, o que el día que dé un problema no sabemos por qué lo está dando, qué es lo que está fallando. Entonces, el acceso al código fuente es la libertad 1, es una libertad fundamental, porque si yo compro algo, tengo derecho a saber cómo funciona, tengo derecho a mejorarlo. Entonces la libertad 1 me da acceso al código fuente y la capacidad de hacer mejoras en ello. Es normal que si yo me compro un coche, pues le pueda poner unas llantas mejores, o le pueda cambiar el volante, o le pueda poner una pegatina. Sin embargo, cuando vosotros compráis Windows no podéis modificar cómo funciona Windows, no podéis modificar su comportamiento o saber qué está haciendo detrás del escenario. La segunda libertad, la libertad 2, es la libertad de copia. Esto es algo que también hace mucho tiempo, cuando decía antes el software nació libre y luego se le quitó esa libertad, pues yo cuando iba al cole, que soy algo mayor que vosotros, a mí me enseñaban que compartir es bueno. Sin embargo, últimamente lo de compartir no se ve muy bien. Eso de compartir, pues, es un poco, se carga la economía y caen, y bueno, pues la gente no cobra por su trabajo, y entonces lo de compartir no se ve nada bien. Y esa libertad 2 lo que dice es lo contrario. Si yo tengo un software, pues se lo puedo pasar a mi amigo para que también lo aproveche. Y se lo puedo pasar a 100 amigos y todos ellos lo van a aprovechar. Eso no tiene por qué tener un lado negativo. El que yo se lo pase a más personas, lo que significa es que ese software lo va a probar más gente, va a estar mejor testado, lo va a poder mejorar otras personas que a lo mejor saben más que yo y que tienen capacidades para mejorarlo. Y entre todos nos vamos a beneficiar de que todos estemos usando ese software, no solo la gente que tiene esa capacidad económica de tenerlo. Yo veo esto como ir a la tienda de caramelos, que te vendan unos caramelos y te digan, estos caramelos son para ti. Y cuando estás hartado de comer caramelos y te sobra la mitad de la bolsa, dices, se lo voy a dar a mi amigo. Y no, la tienda de caramelos ha dicho que esos caramelos son tuyos. Y o te los comes o te los dejas para otro día, pero no puedes compartirlos. Y por último, la última de las libertades, lo que es una especie de mezcla entre la libertad 2 y la libertad 1 y la libertad 2, que es la capacidad de que tú puedas distribuir el software con tus mejoras, con tus cambios. Es decir, que el software que lo ha desarrollado una persona y al que tú has tenido acceso de su código fuente, pueda ser modificado por ti, como dice la libertad 1, y pueda ser distribuido con tus cambios. Es decir, que tus mejoras puedan beneficiar a terceras personas. Eso permite que, como comentaba antes, entre una comunidad, entre un grupo de personas, no solo compartan el uso del software, compartan esas funcionalidades, sino que entre ellas puedan mejorarlo, puedan corregir errores y puedan beneficiarse en global. Bueno, estas libertades y el proyecto que inició el señor Stallman, el proyecto GNU y su asociación, la Free Software Foundation, pues fueron un boom en aquel entonces, y muchos proyectos de software que hoy son muy populares y son muy usados se han basado en estas libertades y en esta forma de pensar. Todos o casi todos habréis oído hablar del navegador Firefox, o del navegador Chrome, o de la base de datos MySQL, o Postgres, o de Apache, o de PHP, o de Perl, o de KDE, o de Genome, ¿vale? Todos estos proyectos son diferentes proyectos de software que se han basado en esta filosofía precisamente para crecer y para expandirse y para llegar a unas calidades que son tan altas como las que podamos encontrar en un software propietario, en un software que cuesta dinero, ¿vale? Gracias a que muchas personas han podido compartir el código fuente y han podido modificarlo y han podido distribuirlo con esas modificaciones, el software ha ido creciendo y ha llegado a tener una madurez muy alta. Bien, y esto es un poco el origen de todo ello.
la libertad del software, el software libre, y la existencia de infinidad de proyectos que desarrollan diferentes software, diferentes aplicaciones con diferentes funcionalidades. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, el usuario se encuentra con un pequeño problema. Si yo soy un usuario que quiero instalarme Apache, pues, y pongamos que lo quiero hacer en un sistema operativo libre, tengo un pequeño problema. El proyecto Apache desarrolla su código en un repositorio que está en Internet, en el que participan cientos de personas, y normalmente tienen su código fuente ahí en Internet para que todo el mundo se lo pueda bajar y lo pueda usar. Sin embargo, yo como usuario, pues tendría que ir a ese proyecto Apache, bajarme las fuentes y compilarlas. Necesitaría un compilador. El compilador más popular en el software libre es el compilador del proyecto GNU, que también es un proyecto que está en Internet, que tiene sus repositorios y al que yo podría ir a bajarme las fuentes. Claro, necesitaría un compilador para compilar las fuentes. Siempre podría bajar un binario, a lo mejor para el sistema operativo no libre que estoy usando, podría bajarme el compilador GCC para Windows y compilar Apache, pero claro, sería también para Windows, no sería para un sistema libre. Entonces, si quiero un sistema libre, lo que necesito por lo pronto es un kernel que arranque la máquina, el de Linux. Vale, pues me puedo ir a otro proyecto completamente diferente, que no tiene que ver ni con GNU ni con Apache, que es el proyecto Linux. Y de ahí me puedo bajar el código fuente de Linux, que puedo compilar, pero claro, no solo el sistema operativo es un kernel, es una serie de herramientas, pues normalmente de gestión de ficheros, de gestión de permisos, de gestión de usuarios, lo que llamamos el sistema operativo, que en nuestro caso suele ser GNU. Entonces, igual, tendría que irme al proyecto GNU, compilar todas sus herramientas, el LS, el CP, el MV, el chmod, etcétera, etcétera. Esto es una tarea titánica, esto es una tarea no imposible, pero casi imposible para un usuario. Aquí lo que hay es un nicho, hay un vacío enorme, que es lo que vienen a solventar las distribuciones. ¿Qué es una distribución? Pues una distribución es un proyecto, ya sea comunitario, no asociado a una empresa, o un proyecto de una empresa comercial, que lo que hace es recopilar todo ese software que está por el mundo en forma de código fuente, en diferentes proyectos, en diferentes repositorios, en diferentes formatos, y lo va recopilando todo para meterlo en un CD, por ejemplo, en un soporte que le permita instalar fácilmente todo ese software a un usuario y, por tanto, obtener todo el software del que hemos estado hablando hace un momento de una forma sencilla, ¿vale? Entonces, esa es la gran tarea de la distribución, recopilar todo el software de diferentes proyectos en diferentes formatos, agruparlo todo en algún soporte que permita instalarlo fácilmente y dar otra serie de servicios al usuario que ahora veremos. Una de las cosas que chocan a las personas que no están muy metidas en el mundo de la informática y en el mundo de Linux, yo tengo un vecino al que le dije el otro día, pues mañana voy a dar una charla de Linux. Y dice, bueno, de Linux no, de Debian. Me dice, ¿cómo de Debian? ¿De Linux o de Debian? Y digo, bueno, es que hay más de un Linux. ¿Cómo que hay más de un Linux? ¿Vale? La gente no está acostumbrada a que haya más de una marca y modelo de exactamente lo mismo. ¿Vale? No hay el Windows de Microsoft, el Windows de Apple y el Windows de HP. No, hay un Windows. Entonces, ¿cómo puede haber varios Linux? ¿Por qué existen decenas o centenas de distribuciones? Pues gracias a las licencias libres, a lo que veíamos antes, gracias a esa libertad del software, una persona o un grupo de personas tienen la capacidad de coger el código fuente de diferentes proyectos, empaquetarlo, distribuirlo, ¿vale? Hacer copias de él e incluso venderlo si quieren, porque lo que hemos visto es que el software es libre, lo que no significa que no pueda cobrar por él. Si yo cojo, me bajo una ISO de Debian, la tuesto y quiero cobrar 2.000 euros por ella, tengo todo el derecho a hacerlo, y si alguien me lo paga, pues será cojonudo. Si alguien está interesado, me lo decís luego. Entonces, lo que surgen son diferentes proyectos, diferentes empresas o grupos de individuos que deciden realizar esta tarea que comentaba antes. Deciden recopilar todo ese software para poder distribuirlo con sus formas de pensar, con su filosofía, con un instalador más bonito, menos bonito, más potente, menos potente, con un gestor de paquetes más sencillo o más eficiente,
con unas utilidades de administración, con un soporte comercial o sin soporte comercial, ¿vale? Ahí la diferencia principal que hay entre las distribuciones, aparte de que utilicen un gestor de paquetes u otro, un instalador u otro, la diferencia principal entre las distribuciones es la filosofía, ¿vale? Hay unas distribuciones que están más pensadas para usuarios, hay unas distribuciones que están más pensadas para sacar rendimiento de un tipo de máquina, entonces, por eso existen varias y por eso hay diferencias entre ellas. Yo suelo decir, así en introducciones a grosso modo, que las distribuciones a nivel técnico, no ya a nivel filosófico, tienen como tres o cuatro matices que las diferencian unas de otras. El primero es el instalador, es lo primero que tú ves de una distribución. Tú bajas una ISO de una distribución, la metes en el CD y lo primero que te encuentras es el instalador. Ese instalador es diferente entre todas las distribuciones. Cada distribución desarrolla su instalador. Hay instaladores gráficos, hay instaladores de texto, los hay más fáciles, los hay más potentes, los hay más flexibles. Entonces, esa es una de las características que me va a diferenciar la distribución. Y que le va a dar, por ejemplo, un cariz más para profesional o más para usuarios no iniciados. Otra de las grandes diferencias entre las distribuciones son las herramientas de administración, las herramientas de gestión del propio sistema. Pues herramientas gráficas que me permitan añadir usuarios, configurar servidores o servicios, configurar el servidor de correos, configurar el compartir ficheros, o configurar cosas como el LVM o el RAID por software, o alta disponibilidad, o virtualización, ¿vale? Entonces, hay distribuciones que tienen herramientas que hacen casi todo lo que sea necesario relacionado con la administración del sistema en un interfaz gráfico de un uso muy sencillo. Posiblemente aquí la que más destaca es la herramienta Just de la distribución SUSE, que es una excelente herramienta gráfica de administración de casi cualquier aspecto del sistema operativo y de los servicios que corren sobre él. Y luego hay distribuciones como Debian que no tienen ningún tipo de herramienta, sino que tú pues tienes el shell, tienes el VI, ¿qué más quieres? Entonces, pues bueno, a lo mejor requieren un poco más de conocimientos, un poco más de facilidad de desenvolverse por el usuario, pero también te da más flexibilidad. También es verdad que hay ciertos casos en los que es más posible hacer cosas con Debian porque te permite entrar a un nivel más bajo que con Just, que a lo mejor no tiene esa opción que tú quieres y que tienes que aplicar por tus necesidades. Y por último, tenemos el soporte. Bueno, las actualizaciones es básicamente el gestor de paquetes. Hoy hay dos grandes gestores de paquetes, el basado en RPM, originario de Red Hat, que usan Red Hat y SUSE, y Deb, el originario de Debian, que usan Debian y sus más de 100 derivadas, entre ellas incluso Ubuntu. Entonces, bueno, esa es una pequeña diferencia técnica, no es tan importante. Las tres que yo suelo remarcar son el instalador, las herramientas de gestión y el soporte. El soporte es una diferencia también bastante grande entre las distribuciones. Básicamente porque hay dos grandes categorías de distribuciones, las comerciales y las no comerciales, las llevadas por una comunidad de desarrolladores, de colaboradores en todo el mundo, que lo hacen por amor al arte, y las distribuciones comerciales que sí te pueden ofrecer contratos de mantenimiento, de soporte y que cobran por ello. Aquí podríamos iniciar una charla muy larga sobre qué tipo de soporte es mejor o no es mejor. El de pago está ahí, lo sabes. El de no pago, pues a veces se da por la gente que desarrolla el propio software directamente, es decir, tú en Red Hat para llegar con un problema de seguridad en el kernel o con un problema de rendimiento en el kernel tienes que pasar por varios niveles de soporte y tienes que tener un contrato que cuesta un dinero. Y en Debian, pues a lo mejor tú dices, oye, tengo este problema en el kernel, y lo mandas a una lista de correo y media hora después te responde el tío que lleva el kernel y te dice, efectivamente, el problema es tal, este es un parche. Entonces, bueno, hay soporte de pago, soporte de no pago. En el tema de cuál es más rápido, cuál es más eficaz, pues habría ahí una larga charla que dar sobre ello, pero es otra de las grandes diferencias entre las distribuciones. Bien. Principales distribuciones. ¿Qué distribuciones son las que más se usan y qué las diferencia unas de otras? ¿Cuáles tienen más éxito en según qué ámbitos?
Bueno, he elegido algunas de forma sesgada, por supuesto. Habrá gente que use otras diferentes y que crean que sean mucho mejores. Son unos ejemplos. Si es verdad que históricamente hay tres grandes distribuciones en Linux. Desde mi punto de vista siempre ha habido tres grandes distribuciones, son de las más antiguas y las que llevan aquí toda la vida y que tienen su base de usuarios bastante grande, que son Red Hat, SUSE y Debian. Distribuciones aparecen y desaparecen. Ha habido distribuciones que en momentos puntuales han aparecido, han tenido cierto éxito. Por ejemplo, Corel tuvo intención de sacar una distribución basada en Debian. De hecho, era una distribución que tenía muy buena pinta, que le dio tanto miedo a Microsoft que los usuarios se fueran allá, porque claro, en aquel entonces Corel tenía muchas herramientas también interesantes de escritorio, y de hecho Microsoft compró acciones de Corel y el proyecto Linux de Corel desapareció. Entonces, bueno, hay distribuciones que van y vienen, pero estas tres llevan aquí toda la vida. Red Hat es posiblemente, no estoy seguro, pero creo que es la más antigua de las tres. Red Hat es una empresa. Eso es una característica importante. Red Hat es una empresa americana. Y eso es otra característica bastante importante, porque Red Hat es muy amiga de HP, empresa americana, de IBM, empresa americana, y de Dell, empresa americana. Y además Red Hat, junto con HP, con Dell y con IBM, monta desayunos para directores de informática, donde les dan croissants y café con leche. Y eso permite que Red Hat tenga un negocio muy claro. Cuando tú compras una máquina de HP, de IBM o de Dell, hay una distribución que está certificada. Es decir, que seguro que funciona. Y esa es Red Hat. Entonces Red Hat está muy bien posicionada en el entorno empresarial. Porque cuando tú vas a comprar una máquina a HP, a IBM o a Dell, lo que te van a decir cualquiera de estos tres es: y aquí tienes que instalar Red Hat, porque es lo que hemos certificado y es lo que va a funcionar seguro. Entonces eso hace que esa sea una de las fortalezas de Red Hat. Si quieres un contrato comercial, si quieres un soporte telefónico, Red Hat tiene soporte en todo el mundo y es una opción. Bueno, de Red Hat tiene unos parientes, Fedora y CentOS, que bueno, es curioso porque bueno, Red Hat oficialmente o inicialmente lo desarrollaba esta empresa, Red Hat, pero cuando Red Hat vio que el modelo de Debian era bastante más barato, básicamente porque en Debian no cobramos ninguno, pues lo que hizo Red Hat es sacar el desarrollo de su distribución a un proyecto comunitario. Eso es Fedora. Fedora es una comunidad donde cualquiera puede participar y que desarrolla una distribución llamada Fedora. Lo que sucede es que Red Hat en momentos puntuales coge lo que hay en Fedora, lo pule un poco, le añade algún software con licencias no tan libres, lo pone en un CD muy bonito, con caja muy bonita y cobra por él. ¿Vale? Entonces, digamos que Fedora es el proyecto madre de Red Hat. CentOS es un proyecto también muy curioso, es una distribución muy popular, sobre todo en el mundo de los VPS, de los servidores virtuales y los dedicados que hay por internet. Lo típico, voy a hacer un hosting. ¿Qué te dan en el hosting? En el hosting te dan CentOS. ¿Por qué te dan CentOS? Porque CentOS es básicamente una Red Hat Enterprise, es decir, es el producto final después del refinamiento de Fedora, al que le quitan todo lo que no es libre o todo lo que ha añadido Red Hat que no se puede distribuir tan libremente. En CentOS se quita, pero el resto es una Red Hat Enterprise. Entonces lo que sucede es que cualquier cosa que se supone funciona en Red Hat, funciona en CentOS, y cualquier hardware soportado por Red Hat está soportado por CentOS, ¿vale? Entonces, pues CentOS es la forma de tener una Red Hat Enterprise sin pagar licencias a Red Hat. Pero bueno, esos tres tienen esa relación, uno detrás del otro, y básicamente es la misma distribución. Tiene también una gran base de usuarios, porque como digo es de las más antiguas, entonces hay una gran base de usuarios de ambas, pero no suele ser tanto el usuario hobbyista como más la empresa que por motivos de certificaciones o de soporte comercial tira por Red Hat que por otros motivos. Otra distribución con una calidad destacable, diría yo, SUSE, o sea, se nota que es ingeniería alemana o era ingeniería alemana, pues es también una distribución muy popular. Las características de SUSE es que también es una distribución comercial, o sea, también hay una empresa detrás de ella. De hecho,
Hace unos años era una empresa alemana y hace unos años la compró Novell. Entonces es la distribución de Novell, de una gran empresa americana con una trayectoria enorme, una historia enorme. Entonces, pues es una distribución que también tiene muchos acuerdos comerciales. De hecho, algunos de los fabricantes que comentaba antes también te venden máquinas con una SUSE certificada, es decir, te dan la opción de elegir entre Red Hat y SUSE. Y lo que sí es verdad es que SUSE, de las distribuciones comerciales, posiblemente sea la más destacable desde el punto de vista de excelencia técnica. ¿Vale? La calidad de SUSE, la terminación es muy buena, como los coches. ¿Vale? Los coches alemanes, pues ahí tienen sus detalles. Pues con SUSE pasa lo mismo. Está todo muy afinado, está todo muy estudiado, funciona como un reloj suizo, aunque es alemana, o fuese alemana. Y sobre todo, también es destacable de SUSE su instalador y configurador, que es Just. Como decía, es una herramienta que ninguna otra distribución tiene. Sí es verdad que Red Hat tiene un conjunto de herramientas que permiten configurar ciertas cosas puntualmente, pero bueno, el aspecto no es el mismo, el resultado no es el mismo y no están entre ellas muy integradas, sino que son la herramienta que hace no sé qué, la herramienta que hace qué sé yo, la herramienta cada una de su padre y de su madre. En el caso de SUSE todo está integrado en Just, que además es una aplicación que está muy bien desarrollada desde el principio, está separada en niveles, de forma que el frontend, lo que tú ves, es algo que se puede cambiar, con lo cual tienes Just en consola y Just en entorno gráfico, ambos con la misma funcionalidad, algo que es bastante complicado de conseguir, y es verdad que puedes administrar casi cualquier parte de la máquina. Entonces, es una distribución a tener muy en cuenta, sobre todo cuando no tienes ganas de embarrarte con el shell y con el VI. Cuando dices, mira, yo quiero montar algo, clic, 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 siguiente, 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 y me olvido. Entonces, pues, esas son sus principales características. La siguiente distribución es una derivada de Debian, que cuando llegó marcó mucho el mercado. Es de estas distribuciones, ya os digo, hay cientos de distribuciones, y cuando digo cientos quiero decir cientos, de distribuciones de Linux, y no todas hacen el ruido que ha hecho Ubuntu o el impacto que ha tenido Ubuntu. Ubuntu es una distribución que está desarrollada por un empresario sudamericano relativamente famoso, porque en el boom de las .com vendió justo antes del boom y se forró hasta arriba, no se le acaba el dinero ni tirándolo, y una de las cosas que decidió hacer fue una distribución comercial basada en Debian. Su mayor logro es haber hecho de Ubuntu una distribución para usuarios, haber hecho de Ubuntu una distribución cercana, una distribución sencilla, una distribución que en principio pueden usarlo los seres humanos, que es lo que ellos dicen en su eslogan. Entonces, bueno, lo que sucede es que Ubuntu es una Debian donde ya han elegido por ti todas las opciones que tienes, todas las posibilidades que tienes de elección en Debian, pues en Ubuntu las han elegido para que no tengas que decidir cuál de los 20 navegadores diferentes eliges, cuál de los diferentes escritorios eliges, y ni cuál de los diferentes buscaminas, porque seguro que hay más de una versión, eliges. Entonces lo han hecho todo bastante sencillo, un instalador muy sencillo, y otra cosa que hicieron también muy bien fue regalar CDs. Y ya sabemos que todo lo que sea gratis, pues tiene éxito, a la larga tiene éxito. Entonces tú ibas a la web de Ubuntu y decías, quiero un CD. Y te decían, pero si pides 10 te damos una caja con una pegatina. Y dices, 10 por 0, vale, dame 10. Y pues la cosa es que lo consiguieron y hoy Ubuntu es una distribución que tiene una base de usuarios posiblemente, vamos, sin ninguna duda, mayor que Debian y posiblemente mayor que cualquier otra distribución. Bien, y nos quedan ahí las distribuciones un poquillo más raras. Bueno, las que nos quedan, por lo pronto, son distribuciones no comerciales. Ni Gentoo, ni Arc, ni Debian son distribuciones que tengan una empresa detrás. Son distribuciones que están desarrolladas por una comunidad. Esto hablaremos ahora más adelante cuando hablemos de Debian, que es una característica muy importante. Son distribuciones que se desarrollan siguiendo el mismo modelo que el software que contienen. O sea, son distribuciones que están desarrolladas por una comunidad de forma distribuida, igual que se desarrolla el kernel, que se desarrolla Samba o que se desarrolla Apache. No tienen una empresa, por lo tanto no tienen accionistas que quieran sacar versiones rápidamente para satisfacer a los accionistas, y tampoco son empresa y por tanto tampoco tienen acuerdos comerciales, nunca
HP te certificará una máquina diciendo está certificada con Debian. Lo que es muy curioso, porque la distribución que se utiliza en HP para el desarrollo del hardware, o sea, el primer sistema operativo por delante de Windows que corre una máquina nueva de HP en los laboratorios de HP es Debian. ¿Vale? Es el software que ellos utilizan internamente para las pruebas y para el desarrollo de hardware. Sin embargo, cuando van a vender, pues lo hacen de la mano de Red Hat, que es con el que tienen para comprar los croissants y el café. Bueno, tanto Gentoo como Arch son distribuciones más potentes, en el sentido de más duras, ¿vale? Son distribuciones para usuarios, digamos, más fanáticos, para gente que le gusta trastear, tocar, ¿vale? En principio la idea de Gentoo es, tú te lo compilas todo, aunque se pueden instalar cosas desde binario, pero la idea es, cuando tú dices quiero instalarme KDE, pues le haces un immerge, y él se baja las fuentes del proyecto KDE, directamente de su proyecto, y tiene un par de scripts que te permiten compilarlo. Al día siguiente por la mañana, tú tienes compilado KDE. Espero que no tuvieses prisa por mirar nada en la web. Arch tiene una filosofía minimalista, es una distribución de tú te lo montas todo desde cero, entonces está muy bien porque terminas viendo cómo funciona todo, cuántas piezas hay en el puzzle, cómo se monta el puzzle con todas esas piezas, pero claro, requiere unos conocimientos mínimos y un poco más de tiempo, pero cuando los tienes, pues sí es una forma de dar un paso más en el conocimiento porque llegas a sitios que antes hacías apt-get install no sé qué, aquello funcionaba y tú te olvidabas. Con Arch, pues te tienes que echar un ratillo más, pero por contra aprendes más. Bueno, y por último, Debian es una distribución bastante antigua, del 93, y que tiene una gran base de usuarios por su antigüedad y por unas características que ahora veremos, y sobre todo lo que es madre de muchas distribuciones. Es la distribución en la que más distribuciones están basadas. Hablamos de más de 100 derivadas, de 100 distribuciones con un objetivo específico. Hay una Debian para uso científico, hay una Debian para uso médico, hay una Debian para uso de niños, hay Corel, cuando sacó su distribución, hay Sandros, que es otra distribución basada en Debian, o Linspire, o Linux, o Wada Linux, que son distribuciones que a lo mejor habéis oído, distribuciones regionales. O sea, Debian, sobre todo, aparte de todas sus características que ahora veremos, es madre de muchísimas distribuciones y en muchas ocasiones cuando usáis algo, sin daros cuenta, estáis usando Debian. Y esto llega muy, muy lejos. Por ejemplo, si tenéis un iPhone, ¿cómo se dice esto? Con el jailbreak, instaláis software con Cydia, creo, no tengo iPhone, entonces todo lo digo de memoria. Cuando a vosotros a Cydia le decís instálame algo, si miráis las letras que salen, dice apt, dpkg, Debian, ¿vale? O sea, las herramientas que se desarrollan en Debian, el software que se desarrolla en Debian, es un software que llega a muchos sitios incluso inesperados, como un hardware y un software propietario como el de Apple. Entonces, eso es una característica que yo encuentro especialmente atractiva. O sea, que Debian no solo se limita a desarrollar la distribución para los usuarios de Debian desarrollar herramientas que luego llegan mucho más allá de donde podrían llegar los usuarios naturales de la distribución. Bueno, ¿qué es Debian? Bueno, pues como ya os comentaba, Debian es una distribución bastante antigua, se creó en el año 93 por un señor llamado Ian Murdoch, que es la parte Ian de Debian, la parte Deb era su mujer, Debra, y el tío era súper original, dijo, ¿cómo llamo la distribución? Pues Debian. Y le ha quedado bien, y desde entonces se llama así. Desde el inicio, Debian es un proyecto de software libre, es un proyecto como lo puede ser Samba, como lo puede ser Apache, como lo puede ser el kernel, como lo puede ser KDE, es decir, es un proyecto que se basa en una comunidad de voluntarios, no es una empresa, nadie cobra por hacer su trabajo en Debian, no hay obligaciones con los accionistas, ya que no existen accionistas, ni acuerdos comerciales, con lo cual, luego lo veremos, uno de los motos de Debian, una de las frases que definen muy bien a Debian es "We release when ready", o
sacamos la distribución cuando está preparada. No hay ningún otro factor que haga que saquemos una versión estable. Cuando está lista es cuando sale. Antes no. Es un trabajo distribuido, como ya os comentaba, hay desarrolladores en todo el mundo, en países de lo más variopinto, y tiene dos grandes mecanismos de regirse. Es una meritocracia y es una democracia. En Debian, las decisiones que afectan al proyecto, las decisiones grandes que afectan al proyecto, que le dan forma, pues qué normas se aprueban o cómo se actúa ante cierto evento que pueda afectar al proyecto, se votan por los desarrolladores, ¿vale? Se hacen unas elecciones, se ofrecen unas alternativas y los desarrolladores votan esas alternativas y la distribución y el proyecto siguen el camino que los desarrolladores deciden. Entonces es una democracia. Sin embargo, en el día a día, en el trabajo diario, es una meritocracia. El que hace es el que decide cómo lo hace. Entonces, el que hace un paquete es el que decide qué opciones le pone cuando lo compila, dónde instala sus ficheros y qué pone en el README o qué deja de poner. El que se encarga de mantener las máquinas de Debian, las muchísimas máquinas que hay en Debian, pues decide qué mecanismos de seguridad pone, qué requisitos hay que tener para entrar en una de esas máquinas, qué se instala, qué no se instala. La gente encargada de congelar la distribución, que se llaman release managers, es decir, las personas que dicen este paquete puede ir en la distribución porque tiene la calidad que esperamos y este paquete va a salir fuera de la distribución porque no tiene una calidad aceptable, pues son ellos los que lo deciden y nadie se mete en su trabajo normalmente. Entonces, son las dos formas que tiene Debian de funcionar, de avanzar. Por democracia, cuando son decisiones del proyecto, y por meritocracia, el que hace algo decide cómo lo hace y tira para adelante, salvo que se equivoque, y luego pues se le lincha en listas de correo y cosas de este estilo, y es muy divertido todo. Bueno, cuando hablamos de Debian, hablamos de la que posiblemente sea la distribución que más se preocupa por el software libre. Aquí, si me viese el señor Stallman diciendo esto, pues me pegaría, porque tiene un problema con nosotros, del que luego hablaremos, pero sí es cierto que en Debian la libertad del software es una de las bases. Hay una serie de reglas que luego veremos, que son las Debian Free Software Guidelines, que lo que indican es qué es software libre y qué no lo es, y para Debian es vital que todo el software sea libre. Luego veremos que hay una parte que no es libre, pero hay un poco de trampa, y eso es una característica muy importante de Debian. O sea, todo el software es libre y a nosotros lo que nos interesa es que el software sea libre, que la gente tenga acceso al código fuente, que tenga capacidad de modificarlo y, por supuesto, que no tenga ninguna restricción a la hora de usarlo. Ahora veremos esas líneas en las que se define el software libre. Otra característica importante de Debian es la excelencia técnica. Yo creo que esta es una característica que no se remarca todo lo que se debería de remarcar. Se hace un trabajo muy, muy importante en Debian en lo que es Quality Assurance, o sea, en asegurarse de que todo lo que sale de Debian funciona estupendamente, tiene la cantidad mínima de errores, sean de seguridad o no lo sean, y que el usuario, cuando instala una aplicación, lo que se encuentra es la funcionalidad que esperaba sin ninguna sorpresa. Se hacen cantidad de pruebas, simulaciones de instalaciones de paquetes, auditorías de código, se hace un esfuerzo gigante en que Debian funcione como un reloj suizo. Y esa es una de las características que los usuarios de Debian y la gente que utiliza Debian tienen muy, muy claro. O sea, no se ven ciertas cosas que se podrían ver en otras distribuciones. Aquello funciona muy, muy fino. Y sobre todo, Debian es el sistema operativo universal, ese es su eslogan. Debian, el sistema operativo universal, creo que lo ponía en el cartel. ¿Por qué lo es? Porque Debian, al no ser una empresa que no tiene que buscar un beneficio, sino que es un proyecto que lo que busca es un producto excelente, pues se puede dedicar a hacer extravagancias como tener más de 11 arquitecturas, ¿vale? Es decir, Debian corre en 11 tipos de ordenador diferentes, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿vale? Desde embebidos, como el Raspberry Pi o el Shiva Plug, hasta
grandes ordenadores como los S390 de IBM, que hablamos de máquinas que ocupan su propia habitación, tienen su propio aire acondicionado, incluso tienen pequeñas personas que trabajan alrededor de ellos. Entonces, eso requiere un esfuerzo enorme. No sabéis lo complicado que es que alguien que desarrolla un software dé con un código fuente que compile y funcione correctamente tanto en un ordenador que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito como en un ordenador que tiene el tamaño pues, de un McDonald's. Vale, diferentes arquitecturas que tienen diferentes problemas, pues tenemos el endianness, el número de bits, bueno, que las cosas son diferentes y para que todo funcione en 11 arquitecturas hay que dedicarle un esfuerzo. Es un esfuerzo que hacen las personas llamadas porters, ¿vale? Porteadores, que se encargan de asegurarse que todo el código que entra en Debian, todo el software que entra en Debian, pues funcione correctamente en cualquiera de esas arquitecturas. Son gente extraña, que tiene ordenadores muy extraños y se dedican nada más a eso. Esto es algo que no hace ninguna otra distribución. Red Hat, si no me equivoco mal, tiene 2-3 arquitecturas, básicamente Intel 32-64 bits, posiblemente S390, mainframes de IBM, porque la gente que los tiene dinero. Y no sé si les queda ya algo de PowerPC o de Spark. Bueno, de Spark seguro que no, de PowerPC no sé si lo siguen teniendo. Con SUSE pasa lo mismo. Hay SUSE para S390, hay SUSE para Intel 32-64 bits, pero no lo esperéis en muchas más arquitecturas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esas empresas lo que miran es quién va a instalar esto. Y de esos que van a instalar, ¿cuántos tienen dinero para pagarnos una licencia? Bien, esas son las arquitecturas en las que sacamos. El resto es tirar el tiempo. Eso que hace Debian, lo que hace a la larga es mejorar la calidad del software libre. O sea, cuando a Debian lleva una versión nueva de KDE que no compila en tal arquitectura, posiblemente es porque esa parte del código que no compila se podría escribir mejor, se podría escribir más portable para que funcionase en otras arquitecturas. Entonces, a la larga, Debian ha mejorado la calidad, por ejemplo, muy notablemente del proyecto Xorg o el Xfree 86, porque hacer funcionar el entorno gráfico en según qué arquitecturas realmente extrañas no es especialmente sencillo. O sea que a la larga lo que hace Debian no es una pérdida de tiempo, sino es su objetivo, que todo sea mejor, que todo funcione más correctamente. Otra característica que hace Debian en el sistema operativo universal son sus 2.3 kernels. ¿Por qué digo 2.3? Bueno, oficialmente Debian a día de hoy sale con kernel Linux y sale con kernel FreeBSD. Entonces tú puedes instalar Debian con cualquiera de los dos kernels. Y fijaros lo que complica esto con las 11 arquitecturas. O sea, hay gente que instala el kernel FreeBSD en una máquina Spark para correr KDE. Y que todo eso funcione lleva lo suyo. Debian no es Linux, ¿vale? Debian es un sistema operativo formado por software libre. Y aunque el kernel más popular, el kernel con más soporte al hardware, el kernel posiblemente más potente desde el punto de vista de características, sea el kernel de Linux, existen otros kernels. Existe el kernel de FreeBSD, que es un kernel más ligero, más rápido y, por ejemplo, con ciertas características orientadas a la red. El tema de firewalls implementados en FreeBSD es bastante interesante porque tiene una herramienta diferente a la de Linux, muy potente y muy amada por gente que se dedica a firewalls. Entonces, es otra alternativa. Y el tercero, en Discordia, lleva 26 años en desarrollo. Es el kernel de GNU, el pobre señor Stallman le va a dar un infarto algún día con esto, porque bueno, el proyecto GNU era un sistema operativo completo y hay una parte que no se ha completado en los últimos 26 años, que es el kernel hard, ¿vale? Es un kernel que sigue ahí en desarrollo y Debian no en la distribución estable, porque no es para una distribución estable, pero en Debian es posible instalarte el kernel hard e intentar hacer alguna cosa. De hecho, hay gente que tiene KDE funcionando, KDE o GNOME funcionando en hard, que ya es todo un logro. Entonces, bueno, lo que quiero transmitiros es eso, es que no es solo hay que sacar una distribución bonita para que se instale fácil y el usuario tenga una experiencia. Es lo que hacemos tiene que aportar al resto del mundo, aportar a otros proyectos y aportar
pues eso, a la sociedad, no solo sacar una distribución para que puedas mirar el correo. También es la distribución más grande desde el punto de vista de software. Tenemos más de 17.000 paquetes fuente, binarios son muchos más, porque de algunas fuentes, pues por ejemplo, de alguna fuente de KDE, pues luego salen muchos paquetes, la calculadora, el buscaminas y el no sé qué. Entonces, hablamos de 17.000 paquetes fuente, que son muchos. Yo no sé, ahora mismo en Red Hat y SUSE andarán por 2.000, más o menos. Entonces, el tamaño debe rondar casi las 10 veces más grande, y eso es también un esfuerzo enorme. Mantener todo ese software libre de problemas y funcional. Todo esto solo es posible porque hay más de 1.000 personas trabajando en Debian. Gente que no solo empaqueta, ¿vale? Gente que no se limita a coger un target de un proyecto y compilarlo y crear un paquete dev. Hay gente que traduce, hay gente que prueba, ¿vale? Que mandan informes de errores, que miran que el software funciona y que no tenga problemas de seguridad. Hay gente que desarrolla la web, hay gente que se encarga de organizar eventos, reuniones de desarrolladores, para juntar desarrolladores en un punto físico, algo que no es frecuente, para que puedan darle un empujón a su desarrollo. Incluso hay gente que da charlas, o sea que hay de todo. Y como ya he comentado alguna vez, pues es muy grande, no solo por todos esos números, de arquitecturas, kernels y paquetes, sino porque hay muchas distribuciones que usan Debian como base. Entonces, pues eso también es un pequeño punto a favor de Debian. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Por que dejéis de oír este tono de voz. Bueno, ¿por qué es Debian diferente? ¿Por qué es Debian tan rara? Hay dos documentos que marcan Debian: el contrato social y las líneas del software libre de Debian. El contrato social es un poco el compromiso que tiene Debian con la sociedad, como se comentaba antes. O sea, Debian no es haz una distribución, Debian es mejora la sociedad. Entonces, contrato social son las grandes líneas que Debian va a seguir. Primero, que Debian siempre va a ser software libre, ¿vale? Que todo el software que Debian va a depurar, a mejorar y a distribuir tiene que ser software libre. Que las mejoras se devuelven a la comunidad. También comentaba antes que Debian ha realizado mejoras que luego han ido pues contra el kernel de Linux, contra Xor, contra KDE, contra MySQL. Los usuarios de Debian son muy dados a reportar errores, a informar de cosas que no funcionan correctamente e incluso, en ocasiones, a mandar parches y decir esto se arregla con este parche. Eso es uno de los compromisos que tenemos en Debian, es esos parches hacerlos llegar al autor original para que los incorpore y para que esa mejora o ese arreglo que se ha hecho en Debian llegue a otras distribuciones, ¿vale? No queremos que Debian sea la mejor y que Red Hat esté lleno de problemas de seguridad o de problemas de rendimiento. Si tenemos un parche que mejora el software, yo se lo doy al autor original para que todo el mundo que usa ese software, aunque no sea en Debian, se beneficie de él. Procuramos no esconder los problemas. Hace 4 años ya, madre mía, hubo un pequeño problema de seguridad en Debian. Nuestra librería SSL, encargada entre otras cosas de generar números aleatorios, generaba un número aleatorio, siempre, básicamente. En realidad eran 32.000, pero 32.000 no son muchos tampoco, y era un problema de seguridad muy, muy grave. Era un problema de seguridad que afectaba al SSH, a OpenVPN, a certificados SSL de navegadores, a casi cualquier cosa que usaba, a cualquier cosa que usaba OpenSSL y por tanto a casi cualquier cosa que usaba criptografía, salvo el GPG y alguna otra cosa más. Pues todo lo que estaba basado en certificados y en claves generadas en Debian era básicamente una de las 3 claves que generaba Debian. Entonces era una cosa muy, muy grave que Debian hizo público, que se solventó y que se habló largo y tendido, se hicieron documentos de migración y procedimientos pues para que esa gente que llevaba un par de años generando el número aleatorio 4 pues pudiese generar otros números aleatorios. Bueno, lo que es bastante difícil porque dices 4 es aleatorio, 4 es aleatorio. No puedes saber si no lo era.
las prioridades de Debian, como también he comentado, son el software libre y los usuarios. Y eso se nota, sobre todo se nota cuando estás dentro y ves que ciertas decisiones, pese a que a los que somos más frikis nos gustaría hacer las cosas de una forma, luego se piensa y se decide que se hacen de otra. O los que somos más radicales en cuanto al software libre, luego se piensa y se decide que se hace de otra. Hay una cosa que es la que nos separó y nos separa y le duele mucho al señor Stallman, yo lo entiendo, y es que Debian no oficialmente, pues lo que es una forma legal de evadir la responsabilidad, pero Debian distribuye software no libre. En Debian hay dos partes que Debian decide que no son oficiales, pero para las que ponemos servidores, ponemos ancho de banda y de hecho algunos desarrolladores ponen su tiempo. ¿Por qué existe esto? Porque hay un momento de contradicción. Nuestras prioridades son el software libre y los usuarios. Y aunque a muchos desarrolladores de Debian no nos gusta el Flash, y a algunos desarrolladores de Debian no nos gustan los drivers propietarios de NVIDIA, y a algunos desarrolladores no nos gusta según qué software propietario, sí es verdad que si nuestros usuarios compran una máquina con una NVIDIA, o nuestros usuarios quieren ver el YouTube, mientras no tire todo por HTML5, pues necesitamos que nuestros usuarios, o en realidad nuestros usuarios necesitan poder instalarse Flash y poder instalarse los drivers de NVIDIA, que son propietarios. Entonces, Debian tiene un pequeño punto negro ahí entre el software libre y no software libre, que son las ramas contrib y non-free, que no son parte oficial del sistema operativo, no son parte oficial de Debian, pero como digo, usan sus servidores, sus anchos de banda y el tiempo de sus desarrolladores. Entonces, eso es un ejemplo de por qué nuestros usuarios son tan importantes. La gran mayoría de los desarrolladores de Debian podrían prescindir de los drivers de NVIDIA a día de hoy porque existe una alternativa libre y la gran mayoría de los desarrolladores de Debian no navegan en colores, lo hacen en consola. Son gente muy rara. Bueno, la verdad es que no. Entonces, podríamos eliminar esas dos ramas. Sin embargo, nuestro contrato social dice que nuestros usuarios son importantes. Y por tanto, si nuestros usuarios necesitan ver Flash o tener una tarjeta gráfica NVIDIA con unos drivers, pues hacemos esta pequeña trampa y les permitimos que tengan esas funcionalidades que ellos requieren. Y esto es una cosa vital. O sea, fijaros la importancia que tienen nuestros usuarios, que nos rebajamos en nuestros estándares a hacer estas cosas. Y esto es lo que el señor Stallman no nos perdona y por lo que siempre dice que Debian no es una distribución libre. Bueno, habría que empezar a mirar con lupa a otras. No, luego siempre tienen una lista de estas son libres, que son básicamente Debians a las que le han quitado la parte no libre. Y dice, bueno, vale, pues esos son libres y Debian no. Pero la libertad en Debian es muy, muy, muy importante. Tanto como nuestros usuarios. Y hay una serie de reglas que Debian considera para que un software entre en Debian y para que un software se considere libre. Son las Debian Free Software Guidelines. Realmente, de lo que se trata es de pormenorizar un poco los puntos de las libertades que el señor Stallman redactó en su momento. O sea, no es más que un poco una expansión de esas libertades, más enfocado, eso sí, a una distribución Linux, pero no me voy a enrollar mucho porque nos queda un poquito todavía y esto tampoco tiene más historia, pero básicamente es eso, es detallar esas libertades. La primera, libertad de distribución, la libertad 0, la libertad 1, disponibilidad del código fuente, ahí está, desglosada, porque también tenemos las obras derivadas, las modificaciones, que era también parte de la libertad 1. Luego en Debian lo que sí se permite es que el autor diga, pero mi software no se puede modificar. O sea, sí se puede modificar, pero tiene que dar claro lo que son modificaciones y lo que es mío. Es decir, si alguien, yo como autor de un software, puedo tener miedo a que alguien que tiene acceso a mi código fuente y a modificarlo, venga, lo rompa, lo distribuya y digan, coño, pues ahí no se puede decir coño en la tele. Me he instalado el Firefox de Debian y funciona horrible porque alguien en Debian lo ha roto.
pues como pasó por ejemplo con el OpenSSL. Entonces lo que sí permite Debian es que el autor exija que el software suyo original se mantenga íntegro, el código fuente, y Debian las modificaciones que haga las haga claramente identificada en parches, de forma que tú sepas qué ha hecho Debian y qué es el software original. En caso de que algo salga mal, pues saber a quién echar la culpa. Luego hay algunas otras clarificaciones que en este mundo legal deben de existir, y es que, por ejemplo, no se puede discriminar ni a personas, ni a grupos, ni a la finalidad del software. Esto parece un poco curioso, pero, por ejemplo, hay software que no te permite usarlo en según qué países, cosas de las leyes americanas, o puede haber alguien que decida, y este software no lo pueden usar personas rubias con ojos claros. De hecho, diréis, qué tontuna, hay un debate reciente en las listas de Debian porque hay una licencia de no me acuerdo qué software que dice no se puede usar para hacer el mal. Bueno, pues en Debian hay un problema, y es que ese software no es libre. O sea, básicamente, primero porque te están limitando, y segundo porque luego habría que debatir qué es el mal y qué no lo es. Entonces, eso no es una licencia libre, entonces el software no te puede decir para qué lo puedes usar o quién lo puede usar. Así que bueno, eso es otra parte importante. La propagación de la licencia significa que la licencia tal como llega a Debian tiene que llegar a sus usuarios. No puede ser que haya una licencia para el distribuidor y una licencia para el usuario final. Es decir, bueno, Debian puede modificar, o Debian o quien sea, puede modificar, puede cambiarlo, puede hacer lo que quiera y lo puede distribuir, pero ya de ahí en adelante no, los usuarios no. Entonces eso tampoco se permite, y en concreto hay un punto en concreto que es que la licencia no puede ser para Debian. No puede ser, pues vamos a hacer MySQL, pero solo puede ser libre si se distribuye en Debian. Fijaros el compromiso que tiene Debian, que diría, una empresa diría, o sea que yo puedo hacer con él lo que quiera y el resto no. Ahí pondrías a la empresa en nada. Diría, vale, pues cojonudo. Bueno, en Debian no. En Debian, si el software solo es libre para Debian no es software libre, ¿vale? El software tiene que ser libre para Debian y para cualquiera que tenga acceso a él. Y por último, la licencia no debe ser un poco extraña y debe de exigir cosas del resto del software de la distribución. O sea, yo no puedo hacer una licencia que diga este es software libre, pero si lo metes con el Apache tiene que tener mi licencia en vez de la suya. ¿Vale? Ese tipo de licencias que contaminan otras, que quieren decir, bueno, pues si distribuyes mi software, todo el software que distribuyas con él tiene que tener la misma licencia. ¿Vale? Ese tipo de obligación pues tampoco es admitida. Bueno, siento el rollo legal, aunque bueno, en esta universidad yo creo que es la parte más interesante. Vamos a cosas un poco más terrenales. ¿Por qué alguien decide colaborar en Debian? ¿Por qué yo, en vez de ver fútbol, dedico las tardes del sábado a pegarme con código de otras personas y a convertirlo en paquetes? Hay muchos motivos para colaborar en una distribución como Debian. Motivos técnicos, motivos sociales, vamos a verlos. Bueno, uno de los motivos, el motivo social, la afinidad con los objetivos del proyecto. Yo quiero que el software sea libre, yo quiero que cuando compre un teléfono, el software que corre en ese teléfono sea accesible a mí, que yo tenga capacidad de ver qué hace con mi tarjeta de crédito, que hoy todos le hemos dado al teléfono ya, qué hace cuando llamo a fulanito, qué hace cuando está el GPS activo. ¿Sabéis qué hace vuestro teléfono cuando está el GPS activo? Yo tampoco. Entonces, yo creo que el software debe ser libre, el software debe de compartirse y, como os he comentado al principio, yo hago negocio de esto. Es decir, que el software sea libre no significa que no se puedan construir empresas y negocios alrededor de él. Otro motivo es el de contribuir al software libre. Dices, uso Linux, y uso Ubuntu, y uso Samba. ¿A cuál contribuyo? ¿Al kernel de Linux? No, eso es muy complicado. ¿A Ubuntu? No sé. Dice, bueno, pues si colaboras en una distribución, en Ubuntu o en Debian, estás colaborando a la vez con un montón de proyectos diferentes de software libre. Yo, como usuario de Debian, y para contribuir en Debian y para ser colaborador en Debian,
no hay que ser desarrollador ni nada por el estilo, simplemente el hecho de usarlo y probarlo y ver que algo no funciona o que podría funcionar mejor, ¿vale? Pues te permite contribuir al software libre en general. O sea, cuando tú contribuyes a Debian, ya hemos comentado eso, cuando tú estás aportando algo a Debian, estás aportándolo a los proyectos que hay detrás de Debian. Debian realmente lo único que hace es compilar cosas y meterlas en un CD, no hace más. ¿Vale? Entonces, es una buena forma de devolver a todos esos proyectos que estás usando, el Firefox, el entorno gráfico, el SSH, pues una forma de contribuir un poquito a cada uno de ellos es contribuir en una distribución. Mejorarla, porque a la larga te beneficias tú y porque se van a beneficiar todas las personas que usen la distribución. Entonces, es un motivo por el que entrar en la distribución y decir, esto funciona fatal, lleva 2 años funcionando fatal. Voy a ir, voy a aportar un parche, voy a aportar una solución, voy a iniciar una discusión y voy a mejorarla. Porque es un beneficio para todos. Obtener experiencia. Pues ya os puedo asegurar que lo que aprendéis pegándoos con software que no es vuestro y con otras personas del planeta que piensan de forma diferente, que hablan en otro idioma, y estoy hablando en inglés, pero el inglés de un lado y el inglés de otro, pues al final te curte un poco. Otro motivo es incluir un proyecto en Debian. Tú desarrollas un software que hace una funcionalidad que no existía antes o que existía pero estaba implementada de forma diferente y decides pues hacer un programa que cuenta peces en una piscifactoría. Bien, ¿cómo consigues miles de potenciales clientes en un minuto? Haciendo un paquete, metiéndolo en Debian y que la gente que pueda tener interés en él lo tenga directamente en la distribución, que diga, ¿hay algo que cuenta peces en la piscifactoría? Y le salga, ping, tu paquete. Y dice, pues me lo voy a instalar. Y ahí tienes un usuario que te puede aportar ideas, que te puede informar de errores. Entonces, un motivo de entrar en Debian puede ser simplemente darle salida a un proyecto que tú hayas desarrollado. Y al final, pues entre todo eso, lo que consigues es que tu trabajo sea más o menos público, tengas unos logros, tengas unos conocimientos que son más o menos conocidos y no sabéis lo solicitados que están los desarrolladores de Debian por Google. Todo el día nos mandan correos. Y no es coña. Bueno, es coña lo que es todos los días. Hay mucha gente, por ejemplo, de Debian trabajando en Google, porque cuando tienes una empresa que busca un perfil muy claro, tienes 2 opciones. Fiarte del perfil ese que dice que hablas nivel alto de inglés o ir a la lista de distribución de una distribución como Debian y ver cuánto participas, cómo participas, qué parches aplicas, qué parches no aplicas, con qué paquetes te pegas, etcétera, etcétera. Entonces, a la larga, todo eso que tú has aportado a la sociedad es público y cuando alguien busca a alguien con tu... ¿Qué expresión tengo? Cuando alguien busca a una persona con tu perfil, mete en Google quién hace estas cosas y ahí estás tú y tu historia. Entonces, bueno, es otro motivo. Bueno, como decía, hay muchas formas de colaborar en Debian. O sea, la gente que no conoce a lo mejor tanto Debian o cómo funciona un proyecto de software libre, un proyecto comunitario, puede decir, es que para colaborar en Debian hay que estudiar mucho, hay que pasar unos exámenes y hay que ser desarrollador de Debian. No. Para colaborar en un proyecto de software libre, sea Debian o sea el que sea, lo primero que hay que hacer normalmente es simplemente ser un usuario. Y en el momento en el que eres un usuario y das opiniones y te quejas de cosas que no funcionan, estás colaborando y estás mejorando. Entonces, para colaborar en Debian no hay que ser empaquetador, desarrollador de Debian. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede empaquetar, se puede hacer pruebas de software, pues si vosotros, algunos sois ingenieros o futuros ingenieros electrónicos o industriales, pues ahí hay software industrial o hay software de temas de electrónica que vosotros podéis instalar y podéis ver si funciona correctamente, si funciona eficazmente, si hace alguna funcionalidad nueva del campo que se acaba de salir y que ese software no instala, y simplemente aportando vuestras opiniones, ¿vale? Simplemente vuestra voz es una forma de colaborar en Debian o en cualquier proyecto de software libre.
traduciendo, si con que sepáis inglés, podéis colaborar en Debian. En Debian hay colaboradores que no son técnicos, hay dentistas, literalmente. Hay gente que sabe pintar y entonces hace logos y hace carteles y hace pegatinas y permite la difusión del proyecto, documentando. Si os gusta escribir, pues hay cosas que están, bueno, en general el software libre está bastante pobremente documentado, ¿vale? No hay buenos manuales, o los hay pero están esparcidos, o los hay, tienes un trozo por un lado, otro trozo por otro lado, o están desfasados. El software, pues según qué proyecto, va muy rápido y van cambiando constantemente. Me acuerdo que hace muchos años hubo una iniciativa en una comunidad autónoma que no voy a mencionar, que era traducir el kernel a su idioma. Es imposible, ¿vale? Porque a la velocidad que aquello está cambiando constantemente, intentar mantener todos los mensajes del kernel en su idioma no tenía ningún sentido. Entonces, la documentación tiene ese problema. Yo hoy me pego una paliza a hacer un manual de no sé qué, de Apache, mañana salen 3 versiones nuevas de Apache y mi manual es fiable en un 50%. Entonces, es otro trabajo arduo, pero que a lo mejor hay gente que es lo que le gusta. También sacando la cartera. O sea, Debian no vive del aire. A los desarrolladores no se les paga, pero las máquinas hay que alojarlas, el ancho de banda hay que pagarlo, se hacen convenciones, en esas convenciones pues hay que ayudar a que desarrolladores que viven muy lejos y que no tienen dinero, pues puedan acudir a aportar a la convención, a participar de ella. Entonces pues se pagan viajes, se pagan comidas. O sea, aunque Debian sea una ONG, las ONGs tienen gastos. ONG es, no buscamos forrarnos, pero también hacen falta patrocinadores. Hay gente, por ejemplo, que dona hardware extraño. Como comentaba al principio, Debian funciona en arquitecturas de los que a lo mejor se han fabricado 1000 ordenadores en el mundo. Y dices, ostras, pues a ver dónde encuentro yo uno para probar que funciona la nueva versión de Apache. Bien, pues si en tu universidad o en tu empresa tienen un ordenador de esos que se compró hace 10 años y no se usa para nada, pues a lo mejor puedes ir a Debian y decir, oye, tengo un ordenador de este tipo, que es más raro que un perro verde. ¿Os interesa? Y puede que un desarrollador, el porteador posiblemente de la arquitectura, diga, pues sí, mándamelo, que me va a venir de perlas para poder compilar y en vez de tardar 10 meses en depurar un error en las X, pues voy a tardar 5 días. Participando en listas, en canales de IRC, en foros, hay un montón de mecanismos de comunicación en Debian entre desarrolladores, entre usuarios, especializadas en servidores de Internet o especializadas en C o especializadas en cualquier tema. Entonces, el hecho de participar en esas listas y ayudar al que se está instalando Debian por primera vez o que no le funciona no sé qué tarjeta de sonido o cualquier incidencia, pues eso es colaborar con Debian. Y una persona que está ahí de forma permanente, pues es una persona que es valorada, que se le conoce y que sabes que está ahí en la lista aportando. Y eso es colaborar con Debian. Y luego hay gente que da charlas. Esto ya lo había dicho antes. Bueno. Ya nos queda poco. Simplemente esto es un repaso muy a grandes rasgos, es a vista de pájaro de cómo nace una versión estable de Debian, o sea, cómo aparece Squeeze, que es la versión estable actual, o cómo aparecerá Wheezy, que es la distribución, la última versión de Debian que aparecerá dentro de poco. ¿Cuándo? Cuando esté lista. Bueno, en el proceso de sacar una versión estable de Debian se suceden diferentes pasos. Los desarrolladores, las personas que vamos a diferentes proyectos de software libre, cogemos su código fuente, nos lo llevamos corriendo y lo empaquetamos para Debian, trabajamos en una versión de Debian que no es para uso general, por supuesto es abierta, o sea, todo el mundo la puede instalar y la puede usar, pero es, digamos, la versión de Debian donde estamos todo el rato tocando y se puede romper. Es zip, unstable.
En esa versión de Debian, lo que sucede es que todos los días hay paquetes nuevos. Es una locura. Tú llegas por la mañana y dices apt-get update, apt-get upgrade, 200 paquetes se van a actualizar. Y dices, madre mía, ¿qué se romperá hoy? La realidad es que se rompe pocas cosas, pero a veces se rompe. ¿Vale? SID son las siglas de Still in Development, o sea, todavía en desarrollo. Y es donde, pues yo mañana sale un paquete de los que yo llevo, lo compilo, lo subo, y si el autor original ha metido la gamba, pues N1000 usuarios se lo llevan. Y si la he metido yo, que es más probable, N1000 usuarios se llevan la gamba. Entonces, es la distribución que solemos usar los desarrolladores, no porque esté limitada a ningún tipo de usuario, cualquier persona lo puede usar, pero porque puede que te encuentres en una situación en la que necesites ciertos skills, capacidades para... ¿Cómo se dice skills? Habilidades, gracias. Ciertas habilidades para salir del marrón en el que te puede haber metido el desarrollador que subió esta mañana, sin haberse tomado el café, un paquete y se te ha roto en la máquina. Bien, SID es... Siempre es SID. Es decir, nosotros estamos constantemente subiendo cosas así. Lo que sucede es que cada ciertos días, por defecto cada 10 días, los paquetes que no tienen problemas importantes, los paquetes para los que nadie se ha quejado, normalmente maldiciendo, pasan a otra distribución, a otra versión de Debian, es la versión testing. Entonces, todo lo que yo subo a desarrollo, así, a los 10 días acaba en testing. Entonces, esos 10 días son el margen para que si hay algo que termine quemando tu disco duro o matando a tu perro, alguien se dé cuenta y no pase a testing. Así que testing en realidad es una distribución, es una versión muy fiable, bastante fiable, siempre puede pasar alguna cosa, pero es lo que hoy se vienen a conocer como rolling distros, es decir, distribuciones que están constantemente actualizadas. Tengo siempre el último KDE, el último Firefox, el último MySQL. Y hay, de hecho, muchos usuarios que lo que usan es testing, por ejemplo, para escritorios. Si no eres un usuario muy principiante, testing es una distribución muy interesante porque tiene siempre lo último de lo último y con pocas incidencias. Lo que sucede es que tanto los usuarios de Inestable como los usuarios de testing usan con bastante frecuencia el BTS, es el Backtracking System, el sistema de seguimiento de errores, y los usuarios tanto de testing como de Inestable saben que a cualquier cosa que no funcione bien hay que abrir un informe de error. Entonces, para lo que sirve el BTS ya no solo es para que el desarrollador se dé cuenta que algo no funciona, sirve para ver qué software está en forma y no lo está. De hecho, hay una serie de errores que se les conoce como críticos a la hora de sacar una versión nueva, y cualquier programa que tenga un gran error no va a pasar a stable, a la versión estable, a la versión que va a ser la que sale en CDs para que la gente se lo instale. Bien. Bueno, si se abre un error grave en SID, ese paquete automáticamente no pasa a testing, o sea, si hay un paquete que rompe todo en tu máquina, a los 10 días no va a pasar a testing, y si luego aparece un error grave cuando ya el paquete está en testing, lo que va a suceder es que si testing se está preparando para ser la próxima versión de Debian, los encargados, los que comentaba antes, release managers, los encargados de que eso en realidad se convierta en la versión estable, lo que van a hacer es sacar ese paquete de testing, ¿vale? Así que el funcionamiento es, yo subo cosas, a los 10 días pasa testing, y durante más o menos 2 años se suben versiones, se prueba todo, y la cosa funciona como hemos descrito hasta ese momento. Más o menos a los 2 años, lo que sucede es que se congela testing. Es decir, ese paso de cada 10 días pasa de desarrollo a testing, se congela. O sea, lo que hay en testing es la futura nueva versión estable de Debian. Eso evita, lo primero, que caigan nuevos errores graves que pueden no detectarse en inestable y pueden entrar en testing. Entonces, cortamos ese flujo de paquetes entre inestable y testing, con lo cual ahora solo hay que encargarse de los errores graves que hay en testing. Ese es el proceso de congelación que dura unos meses, y en el que en esos meses hay que llevar a cero el contador de errores graves. Esa es la tarea tanto de los desarrolladores como de los release managers, de ir decidiendo qué es realmente grave. A lo mejor hay algún informe de error que dice que es grave, pero en realidad no es tan grave.
Entonces, ese we release when ready es cuando no quedan errores graves, porque los que había no lo eran, o porque los que había se han solventado, o porque los que lo eran y no se han solventado han provocado que ese paquete de software salga de la distribución, ¿vale? Si hay un paquete que no tiene una calidad aceptable, no voy a dar nombres porque luego saldré en YouTube dando nombres, pues si hay un paquete que no tenga esa calidad que en Debian se estima debe de tener todos los paquetes, el paquete no sale. Muchas veces que alguna persona me ha dicho, ¿y por qué no está este paquete en Debian? Bueno, la respuesta es obvia, porque, bueno, no voy a decir tacos, es un pedazo de mierda. Entonces, hay software que no está en Debian, dice 17.000 paquetes de software y no está tal. Sí, pero es que tal es un asco. Entonces no merece estar en Debian, porque se lo va a instalar un usuario que va a acabar maldiciendo y va a acabar perdiendo datos y va a acabar perdiendo su tiempo. ¿Vale? Bien, pasados estos meses de refinamiento, cuando no queda ningún grave error, estamos preparados y sale una versión nueva de Debian. Esas que tienen nombres extraños. ¿Sabéis de dónde vienen? De Toy Story. ¿Vale? Todos los nombres de las distribuciones, de las versiones estables de Debian, ¿vale? Cuando se decide que eso ya es una distribución sólida como una roca, se decide antes, pero se le da un nombre. Un nombre, la que va a salir ahora es este pingüino tan simpático, que se llama Wheezy, y viene todas de las películas de Toy Story. Uno de los principales desarrolladores de Debian en sus orígenes se llama Bruce Perens. Es un tío bastante importante en el software libre, de hecho es la cabeza de algo que se llama Open Source Initiative. Es un tío muy involucrado en el software libre y era desarrollador de Debian y trabajaba en Pixar. En Pixar usaban Debian para muchas cosas o no, porque no lo sé. Entonces es una afirmación que me he inventado a mí. Pero en Pixar trabajaba el señor Perens, seguro que usaban Debian para algo, porque el señor Perens era desarrollador de Debian, y se cogió en aquel entonces, ¿qué nombre le damos? Pues vamos a llamarle Bo, como la chica de Toy Story, o vamos a llamarle Potato, o vamos a llamarle... Y bueno, pues esa es la tradición que seguimos, y todos los años no. Cada vez que sale una versión de Debian, se le da el nombre a la siguiente, es decir, cuando salga Wheezy, pues, de hecho ya lo sabemos. Joder, qué panda. La siguiente... ¿Cómo se llama la vaquera? Ay, que no me digas que nunca empecé. Jessie. ¿Jessie no ha habido Jessie ya? Estaba para votarse, pero... Bueno, el siguiente será otro bicho de Toy Story. El motivo es esa participación de Bruce Perens en Pixar. Bien. La vida de una distribución Debian no termina cuando es estable, cuando un software se envía a sus usuarios finales. Me queda una diapositiva, no os asustéis. Cuando un software se envía a sus usuarios finales, los usuarios lo usan de forma más o menos masiva y empiezan a encontrar cosas que a lo mejor los desarrolladores no hemos encontrado porque no lo usamos de la misma forma o con tanta intensidad. Todo el software que sale en Debian está soportado por la propia distribución Debian desde el punto de vista de las actualizaciones de seguridad, ¿vale? Todo el software que sale en una versión de Debian estable, si aparece un problema de seguridad en él, Debian va a sacar un parche que lo corrige en la mayor brevedad posible y va siempre a intentar tener cubierto a sus usuarios y a sus instalaciones de problemas de seguridad, es el soporte de security, y luego hay un servicio también muy popular, que es el de backports, que de lo que se trata es de paquetes que son más modernos que los que había cuando salió la distribución. Por ejemplo, cuando salga Wheezy, pues habrá una versión de MySQL 5.5. Sin embargo, la versión 5.6 de MySQL pues está ya ahí recién salida del horno o por salir del horno. Y dentro de un año y medio habrá mucha gente que dirá, hay una funcionalidad en MySQL 5.6 que me interesa, pero como estoy usando Debian Wheezy y hasta dentro de un año o un año y medio no va a haber una versión nueva de Debian Wheezy, no lo voy a tener. ¿Qué hago? ¿Me instalo testing? Hombre, pues a lo mejor en un servidor de producción instalar testing no es lo más conveniente. En el servicio de backports lo que sucede es que algunos desarrolladores de Debian cogen su paquete de testing o de inestable,
¿vale? Su paquete última versión, y lo compilan en el mismo entorno que la distribución estable, es decir, lo compilan para la versión estable. El servicio de backports lo que te permite es instalar ciertos paquetes modernos que no existían cuando salió la versión estable y que tú necesitas porque a lo mejor la versión estable salió hace 1 año y medio y ya tienen funcionalidades que son interesantes. Así que una vez Debian saca una versión estable, no se olvida de sus usuarios, sigue soportándolos o aportándoles funcionalidades nuevas a través de backports o, por supuesto, evitando problemas de seguridad en sus paquetes. Y ya termino. Para los que estéis interesados, después de todo este charlón, en aportar, en participar, en opinar, en hacer algo en Debian, pues podéis empezar por muchos sitios. Por supuesto, instalando Debian. Si tenéis instalado Ubuntu, pues es como si hubierais instalado Debian, pero no es igual. Existen multitud de listas, en concreto en castellano hay 2 listas. La primera con mucha actividad, la lista de usuarios de Debian en castellano tiene bastante actividad y se puede preguntar desde temas de rendimiento de Postgres hasta no me funciona el entorno gráfico. Hay canales de IRC, el más popular es DebianES, en la red UFDTC. Los que queráis meteros ya ahí a repartir leña, a empaquetar, pues deberíais de empezar por esas 3 guías. La del nuevo mantenedor es una especie de how-to, es cómo empiezo a empaquetar un paquete, cómo hago que ese paquete entre en Debian, a qué listas me tengo que suscribir, cuáles son las buenas costumbres. La referencia del desarrollador, pues esa ya sí es algo más formal, cómo se interactúa con otros desarrolladores, qué procedimientos hay en Debian, cómo, bueno, un poco las reglas ya más estrictas. Y bueno, el Debian Policy lo que son las reglas que deben de cumplir los paquetes, no solo ya en cuanto a licencias, sino dónde se instalan los ficheros, dónde se instalan las tareas periódicas, o qué nombre se les puede dar o no se les puede dar, o las relaciones que hay entre paquetes, los conflictos, las dependencias, etcétera, etcétera. Y otra forma de participar en Debian es asistir, participar, organizar de eventos. Existen muchos eventos a lo largo del año relacionados con Debian. El más grande es la conferencia DebConf. La conferencia de Debian es una conferencia anual, cada año se realiza en un país. El año que viene, que será por junio o julio, será en Suiza, o sea que no pilla muy lejos, ya que cada 2 años se hace, cada año se hace a un lado del charco. Entonces este año nos toca a este lado, en junio julio nos tocará en Suiza, y dentro de 2 años pues será al otro lado del charco, que es más difícil. Entonces, bueno, esas conferencias son abiertas a usuarios, son abiertas a cualquiera que esté interesado en el desarrollo de Debian, no hay que ser desarrollador ni nada por el estilo. Y luego en España intentamos poco organizar conferencias. Y entonces empezamos haciendo una cada año, luego se fue a los 2 años y creo que la última fue en el 2010 o en el... Sí, llevamos 2 años sí. sin la de... O sea que para el 13, o sea que ya vamos a ir a los 3 años, que es una periodicidad muy interesante. Entonces, bueno, si tenéis infraestructura para organizar una conferencia de Debian, podéis poneros en contacto con los desarrolladores españoles. De hecho, hay una asociación Debian España. Y decir, bueno, pues si tenéis unas instalaciones estupendas como estas y un patrocinador que nos dé algo de comer, pizza es suficiente, pues podemos organizar una conferencia de Debian y podréis participar ayudando a que los desarrolladores interesados, no solo desarrolladores, en Debian, pues se junten y hablen y enseñen unos a otros y compartan experiencias. Así que cualquier cosa sirve, todo granito de arena es bienvenido. Muchas gracias.